buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, hoy es un día muy especial, no solamente porque tenemos servicio en la noche, nuestra reunión, sino porque hoy es culto de bautismo, reunión de bautismo. Y muchos hermanos van a pasar por las aguas, esa confesión, esa experiencia que han tenido en este tiempo, esa fe que los ha traído hasta aquí, ahora la van a hacer pública a través del bautismo. Van a confesar públicamente su amor por Dios, lo que Dios ha hecho en ellos y su deseo de servirle y de amarle, y va a ser un sello literalmente para sus vidas, y va a ser un gozo para el cielo y para todos nosotros, porque muchos hoy van a confirmar y reafirmar su fe en Jesús y que son parte de la iglesia. Así que esta noche nos preparamos, va a ser una fiesta espiritual, tenemos que estar allí porque Dios va a estar allí también. Amén. Pero bueno, ahora vamos a meternos en el devocional de hoy y oramos por la palabra de hoy. Padre, yo te pido que bendigas este tiempo devocional, te pido, Señor, que nos ministres por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy las gracias y te digo amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes un pasaje, es una oración que está en el versículo 2 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 8:2, hay una frase que dice esto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Saben, Moisés habla estas palabras a todo Israel y las habla antes de entrar a poseer la tierra prometida. Las habla antes de entrar a la conquista de lo que Dios le había prometido, a la posesión de lo que Dios les había hablado. Ellos iban a tener literalmente un cambio de temporada, iban a dejar el desierto para entrar a poseer la tierra de la bendición. Ahora, entre las cosas que Dios les pide o les manda o les aconseja, les dice esta: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. ¿Sabes? Que la Biblia muchas veces nos anima a no mirar para atrás. Muchas veces nos anima a dejar el pasado justamente en el pasado. Por ejemplo, cuando nos dice no traigáis a la memoria las cosas pasadas. Pero aquí Moisés hace lo otro. Moisés dice, se van a acordar del pasado. ¿Y por qué esta diferencia? ¿O por qué a veces Dios nos manda a olvidar el pasado y ahora recordar el pasado? Bueno, nos manda a olvidar el pasado porque a veces el pasado es utilizado por el enemigo, por el mismo diablo. El diablo intenta hacer que tu pasado viva en tu presente. ¿Para qué? Para acusarte, para hacerte sentir mal, o incapaz, o indigno, o recordarte pérdidas del pasado, fracasos del pasado, con el fin de que te desanimes, con el fin de que no sigas adelante, no creas, no puedas avanzar, con el fin de que no te animes a ir por cosas mayores. El enemigo suele traer a la memoria aquellas cosas del pasado que nos hieren, como les dije recién, que nos desaniman, que apagan nuestra fe, que de una manera u otra nos hace sentir que no vamos a poder, no vamos a tener o no vamos a alcanzar. Entonces ese tipo de pasado, ese tipo de recuerdos no los tenemos que tener. Pero lo que propone aquí Moisés es totalmente distinto. Moisés le dice acuérdense del pasado. ¿Y por qué? Porque Moisés de una manera u otra quiere que recuerden lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Cómo los había librado, cómo los había guardado, cómo los había bendecido en esos años de desierto, cómo Dios había estado con ellos y cómo ellos habían podido lograr cosas de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ese recuerdo del pasado sería un estímulo para lo que venía en el futuro. Les doy un ejemplo. Ellos debían recordar, por ejemplo, que Dios había abierto el Mar Rojo y que Dios los había librado de los egipcios y los había introducido, los había sacado de un tiempo de esclavitud y los había introducido a un tiempo de libertad. Había abierto el Mar Rojo. Eso era pasado, ya había pasado, pero debían recordarlo. ¿Por qué? Porque aunque ellos no lo sabían, se iban a encontrar delante de un Jordán, del río Jordán, y ese río iba a estar más desbordado que nunca, y Dios iba a volver a abrir las aguas.
Y uno puede decir, delante del Jordán, ¿y cómo lo vamos a cruzar? El Dios que abrió las aguas en el pasado, ese Dios va a volver a abrir las aguas ahora. Por eso es bueno recordar el pasado. Cuando nosotros recordamos la grandeza, la fidelidad, el poder de Dios, y eso es un estímulo para lo que viene en el futuro. Y esa es una realidad que nosotros debemos tener presente, porque Dios te va a llevar a conquistas mayores, Dios te va a llevar a bendiciones más grandes, y cuando te encuentres delante de esas conquistas o delante de esas bendiciones vas a decir, Señor, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para poseer esto, para alcanzar esto? Está fuera de mi alcance, no lo tengo. Entonces va a venir a la memoria. ¿Te acordás las conquistas pasadas? Que también estaban fuera de tu alcance, que también eran imposibles, pero Dios te la puso al alcance, o Dios te proveyó lo que necesitabas, lo hizo en el pasado y lo va a volver a hacer en el futuro, porque Dios no cambia. El mismo Dios que nos guardó en el pasado, nos guardará en el futuro. El que nos proveyó, el que nos bendijo, el que movió su mano en el pasado, lo seguirá haciendo en el futuro. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Tienes que recordar el camino por donde Dios te trajo. ¿Por qué? Porque vas hacia cosas mayores. Y ese recuerdo tiene que ser un estímulo para lo que viene. Quiero dejarte para terminar las palabras que Dios habló a Moisés, que estas hoy son para tu vida. Y dice así: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en el medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Yo vine a anunciarte, será cosa tremenda lo que Dios hará contigo. Esto se lo dijo a Moisés cuando ya había abierto el Mar Rojo, cuando ya había libertado al pueblo, cuando ya había mandado el maná, cuando ya había hecho salir agua de la roca, pero lo que venía era mayor. Todo eso debía recordar cómo Dios había sido fiel y poderoso para lo que venía. Y yo quiero dejarte esta palabra para tu vida. Será cosa tremenda lo que Dios hará contigo. Cuando hoy pasen por las aguas, van a recordar la fidelidad de Dios, van a recordar el amor de Dios, pero van a tener presente esto: lo que viene es más grande. Desde acá quiero mandarte un saludo muy grande y quiero que te prepares, porque será cosa tremenda lo que Dios hará contigo. El que te libró, te seguirá librando y te librará todas las veces que sea necesario. Así que creemos en un Dios fiel. Vamos a orar por esta palabra, vamos a orar por el día de hoy, por el bautismo, por todo lo que va a suceder en esta noche. Vamos, si me acompañas, lo vamos a hacer juntos. Padre, yo te doy gracias y te pido ahora que nos ayudes siempre a ser agradecidos y a recordar tu fidelidad, tu provisión, tu bendición, cómo nos has librado, cómo nos has bendecido, cómo nos has abierto camino en el pasado, porque así como lo hiciste en el pasado, lo seguirás haciendo en el futuro, y aún cosas mayores harás. Por eso yo te doy gracias, que nunca jamás nos olvidemos de tu fidelidad, de tu amor, de tu poder, de tu protección. Y te pido también por el culto de esta noche, por todos los que van a pasar por las aguas. Prepara su día, ordena su día para que puedan llegar gozosos, felices, sin inconvenientes, a su bautismo, a esa declaración de fe que esta noche van a dar delante de todos. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos a la noche en el bautismo y mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame.
obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré.